9 de julio, Día de la Independencia. Y desde AM, tal como hicimos para el 25 de mayo, la idea es que reflexionemos entre todos sobre el rol de las mujeres en la construcción de nuestra patria. ¿Por qué? Porque ese rol fue invisibilizado. En esta oportunidad, para charlar, para reflexionar, invité al estudiante del profesorado de Historia, Mili Míguez. Lo importante acá es también partir de la base de que la historia, digamos, y la enseñanza de la historia siempre tuvo un rol específico dentro de la sociedad, más que nada ligado a lo político, ¿no? A lo político-social. Eh, entonces, bueno, acá vemos la invisibilización de la mujer a lo largo de todos los discursos históricos. Porque si bien nos damos cuenta en el transcurso educativo, digamos, que no vemos estas figuras femeninas, en este caso figuras revolucionarias, pero así a lo largo de toda la historia. Eh, bueno, lo importante es saber que existen y que existen en roles que por ahí no estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Siempre en este periodo revolucionario, si bien es el 1816, la independencia, el acta final de la independencia, es todo un proceso que arranca con la Revolución de Mayo en 1810 e incluso anteriormente, y es ahí donde aparecen estas figuras que por ahí el objetivo de hoy remarcar y rescatar, que ya vienen, digamos, por las luchas independentistas desde las invasiones inglesas, que fueron en 1806 y en 1807. Ahí aparecen estas primeras mujeres que dejan de lado esa visión doméstica, salen del hogar, salen de ser la mujer de, porque siempre las vemos ahí como esa mujer que cuida a los hijos, como familias también muy grandes, porque todos los líderes políticos y los personajes históricos que conocemos los vemos con una mujer y muchos hijos. Sí. Y el fin de esa mujer, aparte de tener esa cantidad de hijos, era criarlos y darles la mejor educación posible. Y también remarcar que en todo este proceso vivimos en una sociedad que está totalmente dividida en estamentos, ¿sí? Tenemos muchas clases sociales y más allá de los géneros y de los roles, de las edades, por ahí eso es lo primero, esta sociedad piramidal que vemos. Y a su vez de esa condición de las clases más bajas tenemos la condición de mujer. Claro. O sea, no solo tenemos a mujeres que eran esclavas, que eran pobres, que ni siquiera formaban parte de la política, sino que también están en una escala menor, hablando, digamos, social y económicamente. Hablaste de roles, además de los roles por ahí de también las mujeres y políticas conocidas, como decíamos Juana Zurduy, bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, también había otros roles de esas mujeres, como decías, ¿cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson muchas veces es conocida porque, bueno, en su casa se cantó el himno, ella lo interpretó, pero ella aparte es considerada la primera mujer que participó de la política activamente, era cronista, en esta época el cronista era el que relataba, digamos, todos los sucesos, y ella fue muy importante en este proceso. Pero sin embargo la conocemos porque fue en su casa o fue la hija de... y hay un montón de cosas detrás de esta figura para rescatar. Sí, nos queda el hecho de que fueron a la tertulia en la casa de... Sí. Y ella era la persona que los recibía en su casa. Sí, claro. tal cual. Y siempre dando una imagen de la mujer, porque lo vemos en la vestimenta, lo vemos en los comportamientos, de cómo era que se tenían que comportar esa mujer por pertenecer a cierta clase social. Entonces ahí ya tenemos un rol y un estereotipo de mujer totalmente marcado y delimitado por la sociedad misma. Juana Zurduy por ahí no tuvo tanto el rol político en sí activamente, pero fue una luchadora de armas, digo, de ir al campo de batalla, de enfrentarse no solo en las invasiones inglesas, sino en los procesos posteriores, en varias batallas, tomar las armas, al igual que los hombres, y combatir, olvidándose de que era una mujer. ¿Sí? No tenían en ese caso una distinción, pero esta distinción ellas mismas no se la daban, porque el rol de la mujer, por ejemplo, en los campos de batalla eran siempre el grupo de mujeres en el ámbito doméstico que se encargaban de coser los trajes, de curar a los heridos, siempre en ese rol servicio. De servicio, tal cual, y no se la veía en el campo de batalla dando el cuerpo.
Incluso hay otra mujer reconocida que es María Remedios del Valle, que ella llegó a este territorio, ya incluso era el virreinato del Río de la Plata en ese entonces, como esclava. Acordémonos, ¿no?, de que la esclavitud no estaba abolida, había tráfico de esclavos, de personas. En este caso las mujeres no iban a trabajar tanto a las tareas productivas del campo y lo que tenía que ver con la mano de obra pesada, sino que se distribuían en las casas de las familias reconocidas para el servicio doméstico. Y muchas veces eran ellas mismas las que le tenían que pagar a sus propios patrones, y por eso mismo vemos la figura de la mazamorrera, que era esa mujer que salía a vender lo que producía, para incluso, no era ganancia propia, esa ganancia iba a la casa de sus patrones de alguna manera. Claro. Y bueno, y esta mujer, que es María Remedios del Valle, viene en condición de esclava al territorio, y es ahí que se suma al ejército. En ese momento justo fue la batalla que estaba comandada por Belgrano, y se suma al ejército del norte, era en ese entonces, incluso llega a tener un estamento como militar. Que eso no se veía, pero Belgrano, al ver, digamos, su desempeño en el campo de batalla, la designó y le dio el reconocimiento que se merecía. Incluso hoy en día, creo que el 8 de noviembre se celebra el Día del Afrodescendiente acá en Argentina, y es por ella. Claro. Pero cuántos años después fue que se la reivindicó realmente por su rol, por ser mujer, digamos. Eso también es importante, del rol que le da a la mujer años después la política, porque se la reconoce a ella, se le hacen reconocimientos muchos años después. Bueno, y también, o sea, estos roles de servicio, como decíamos, de las mujeres en los campos de batalla, de ser la cocinera, la que realizaba los trajes, bueno, también, o sea, roles importantes para que fueron, sin desmerecer un rol de servicio y como cocinera o costurera, pero que tampoco fueron nombradas, digamos, porque había mujeres detrás de nombres, digamos, propios, detrás de esas actividades que nunca fueron nombradas, digamos. Pasó hace poco con el 20 de junio, la mujer que bordó la primera bandera. Claro. Sí. Y también, o sea, es como que es la actividad o el rol, digamos, pero nunca un nombre detrás de esa actividad. Incluso muchas veces de la manera en que se rebelaban estas mujeres eran, por ejemplo, organizándose, y lo que hacían en este enfrentamiento, en esta época, digamos, que estaba el enfrentamiento entre los que se querían independizar de la corona española y quienes querían seguir bajo el dominio español. Estas mujeres, al ver que no podían hacer nada y también sentirse mal por no poder ayudar a todos esos hombres que se organizaban bajo las milicias, porque obviamente las mujeres no tenían lugar, muchas veces lo que hacían eran esconder bajo los vestidos, bajo las enormes enaguas, los mensajes que escuchaban, digamos, de los españoles, y se los llevaban al ejército de nuestro territorio. Que eso también era una novedad y era algo revolucionario para la época, porque si alguien las descubrían, esto también es algo importante, porque las mujeres eran condenadas y eran torturadas. O sea, si por ejemplo en este caso eran descubiertas mandando un mensaje, o sea, entregando un mensaje, ¿no? No era que se la capturaba y se la llevaba o directamente se la mataban, eran sometidas a torturas de latigazos y de un hostigamiento increíble. Y esto también lo vemos por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Porque a los hombres muchas veces era más el enfrentamiento en el campo, el fusilamiento, pero a la mujer lo que se buscaba era hacerla notar de que eso no le correspondía hacer a ella, de que se estaba metiendo en un terreno que no era el que ella tenía que estar. Entonces se lo hacían notar y se tenía que arrepentir, digamos. O sea, toda una lógica y una mentalidad, obviamente que para la época estaba bien para ellos, pero que hoy en día lo vemos y lo repensamos. Incluso, bueno, yo te decía vos el tema de la historiografía y de la manera en que se cuenta la historia oficial. Yo creo que si cada uno en su casa agarra un manual o agarra un libro y busca imágenes de mujeres, no encuentra. O que haga un conteo de las imágenes de los hombres, de los próceres, por ejemplo, y de las mujeres, y va a haber una diferencia abismal. Entonces son cosas que por ahí en el día a día no nos ponemos a pensarlas,
pero después al momento de explicarlo, de que alguien te pregunte o de verlo en una noticia, ahí uno cae en la cuenta de la importancia de mostrar, digamos, estas historias, que hoy en día son historias de las minorías, Sí. pero tendrían que dejar de serlo. Sí, bueno, tener en cuenta esto también, ¿no? Para este análisis como propones, que nos acordemos de Juana Zurduy y Mariquita Sánchez de Thompson en esa época, ¿no? Quiere decir también, o Remedios del Valle, ¿no? Quiere decir que nos acordamos y las tenemos en cuenta porque fueron de las pocas mujeres que fueron nombradas. Ahora, hacer por ahí un conteo de hombres de todo lo que fue el proceso revolucionario, Sí. no podríamos porque fueron un montón, porque son los que salen Los que en los libros. protagonizaron la historia. Claro, los que hoy nombran a las calles de las ciudades. Acá mismo, por ejemplo, en Basavilbaso hay muy pocas calles con nombre de mujeres de la historia argentina en general y por ahí particular de Entre Ríos y Basavilbaso. Pero también, o sea, analizar en eso fino, digamos, si nos acordamos de 2 o 3 nombres, es porque fueron pocas las mujeres que aparecen en los libros de historia, ¿no? Sí, también en las que aparecen están como, esto que decía hoy, la mujer de, porque por ejemplo en el caso de San Martín se la ve a Remedios de Escalada, pero como esa mujer que soportaba todo, de que el hombre de la casa, digamos, salga a batallar y de no saber si volvía con vida. Pero también vemos a una mujer que se quedaba en la casa con sus hijos, que tenía otras tareas y que las debía cumplir por el simple hecho de ser mujer. Claro. Y siempre desde este lado romántico, ¿no? Romantizando ese amor. Partamos de la base de que el amor a la patria ya está romantizado, pero por ahí en otra escala, llevándolo a la diferencia de género, se ve mucho en las mujeres. Y es la historia que por ahí, incluso si lo buscas, si googleás las mujeres, los ves en noticias como algo novedoso. Como que hubo mujeres que protagonizaron las luchas independentistas. Y no tendría que ser así, porque se tiene que dar por hecho de que hay mujeres que se rebelaron para los mandatos, digamos, de la época y que tomaron las armas y lucharon. Incluso, bueno, María Magdalena Güemes es el nombre, también la hermana de Güemes, del Güemes que conocemos, pero está como la hermana de Miguel Güemes. Sí, entonces... Sí. Y ella también tiene una carrera, no tuvo una carrera política ni fue una luchadora, pero ella también fue una de las personas que se rebeló. Ella pertenecía a este grupo de mujeres de los mensajitos, digamos, y eso fue un grupo que existió. Incluso hubo un grupo de mujeres que se llamaba Patricias Argentina, que creo que nadie lo sabe porque a nadie se lo enseñaron en la escuela, y era un grupo de mujeres que, si bien eran mujeres reconocidas y que pertenecían a una clase social alta, a la famosa élite, pero era un grupo de mujeres que se organizó para recaudar fondos para comprar los fusiles para después del campo de batalla. Y era un grupo de mujeres que dijeron, bueno, aprovechemos este reconocimiento social que tenemos, aprovechemos nuestro apellido y luchemos por la causa noble de la independencia. Y eso nadie lo sabe. Y fue un grupo organizado que trató desde su lugar ayudar a aquellos hombres que iban al campo de batalla a enfrentarse con el ejército realista, digamos. Claro, genial. En todo esta deconstrucción de la historia, ¿tenés algún libro que te haya marcado y que te gustaría recomendar, por ejemplo, que tenga una mirada con perspectiva de género y que nombre justamente a las mujeres que hicieron nuestra patria? Un libro. Un libro, un documental, una serie, algo para sumar también a esta deconstrucción, ¿no? Por ahí algo más específico de un libro o un documental. Yo creo de que, por ejemplo, hacer este ejercicio de agarrar un libro y de ver en qué lugar aparece la mujer, incluso tengo, bueno, esto es un dato aparte, pero conozco un grupo de compañeros que hizo una investigación sobre esto, sobre el rol de la mujer en los manuales, y los resultados que le arrojaron, digamos, las investigaciones fueron, o sea, más que uno, se tomaron el trabajo de contar la cantidad de imágenes, por ejemplo, y había dos imágenes o retratos de mujeres en comparación a todo lo que llevaban los hombres. Por ahí, más que un libro específico, los invito a todos a buscar y a leer sobre el rol de la historia en sí.
cómo tiene un fin político de llegar a los ciudadanos en ese famoso discurso de formar ciudadanos que tiene la historia, que tiene la formación ética de ciudadano hoy en día, de ver con qué objetivos se enseña lo que se enseña. Porque las historias de las minorías existen y están. Por ahí es más, bueno, hoy yo casi docente, todavía docente no, pero yo creo que es la obligación de uno y la responsabilidad de uno después llevar eso a las aulas. Yo creo que venimos ya en una generación que busca deconstruir la historia oficial, esta historia de los grandes hombres, que si bien ya no la vemos tanto, pero hay como una resistencia a deconstruir y a ver para otro lado. Entonces yo creo que es necesario y responsabilidad de uno mismo buscar esas cosas. En el caso de las mujeres, en el caso de por ejemplo, la población afrodescendiente, no hay registros, por ejemplo, cómo los pueblos originarios que habían sobrevivido vivieron estos procesos. Entonces todas esas historias y todas esas personas formaron parte de la historia, pero como no son importantes, no aparecen en los discursos. Genial. Bueno, gran invitación entonces a reflexionar, así como vos decís, agarrando ese libro que todos tenemos en nuestra casa. Sí, un libro en sí que leí, que por ahí incluye todo esto, es el de Felipe Piña, que habla de las mujeres desde la época de la conquista. Ajá. El de Mujeres tenía que ser, es un libro bastante Sí. grande, y habla de todo este proceso y da nombres y profundiza en las acciones de cada una. Después algo más corto y más, por ejemplo, general, es el de lectura feminista, que creo que también es algo que todas o las que más o menos nos interesamos por esta temática, hemos leído. Y por ahí buscan, si bien son a través de personas puntuales, de personajes puntuales, pero, por ejemplo, el de Felipe Piña contextualiza muy bien a lo que es la historia y incluso a alguien que no sabe de historia, porque esto es una invitación para todos, que te contextualiza y te lleva, digamos, al campo en donde está hablando de esa mujer. Entonces por ahí si quieren buscar sobre eso, incluso hay algunas reseñas en internet para el que no pueda acceder al libro total porque no está digitalizado, creo, pero hay muy buenas reseñas. Incluso hay autoras feministas que rescatan estos relatos y les tratan de dar esta perspectiva de género. Genial. Bueno, Mili, muchas gracias por esta clase, por humilde. por este tiempo en el que un poquito tratamos de ver la historia desde otro lado y visibilizar un poco el rol de las mujeres y también disidencias, ¿por qué no?, que hicieron nuestra patria. Sí, tal cual. Bueno, gracias a vos por la invitación.